Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que revisar lo que es la encuesta que ha sido publicada el día lunes por Página 7, realizada por la empresa Mercados y Muestras. Página 7 todos los meses publica una encuesta. Desde julio prácticamente tenemos 3 encuestas y bueno, en este video vamos a revisar cuáles son los resultados y vamos a comparar también con la que se ha publicado o con la que se ha dado a conocer en Unitel hace una semana de CS Mori, Estos son los resultados. La intención de voto de los candidatos a la presidencia: Luis Arce tendría 25%, Carlos Mesa 22%, indecisos no saben o responde 21%, ninguno blanco nulo 11%, Aquí estaríamos llegando pues 32% de personas que aún no saben por quién van a votar. Si se dan cuenta, esto es una cifra bastante grande, que 20% de estas personas decidan votar por Arce o por Mesa, pues le estarían dando la victoria en primera vuelta a cualquiera de ellos, si se dan cuenta. Luego, la sorpresa que se ha estado comentando mucho estos días es que Camacho habría empatado a Yanine Áñez en el tercer lugar, con un 8%. Yanine Áñez, que sigue bajando en la preferencia electoral. Ji Hyun-Chung, que al parecer no va a alcanzar la votación que ha alcanzado el 2019, y Jorge Tuto Quiroga, que sigue con su 2%, Por otro lado, Feliciano Mamani de Pambol, Mariana Cruz Valla de ADN siguen con un 0%, son simplemente espectadores. Vamos a la comparación con la encuesta que se ha publicado de CS Mori hace una semana. Ahí vemos que pues Luis Arce, la variación sería 1.2%, Es decir, acá tiene 25, allá tenía 26.2%. En cuanto a Carlos Mesa, la variación es mucho mayor. En la de Unitel tenía 17.1% y acá tiene 22%. Eso es más o menos 5% de diferencia, lo cual es bastante grande. En cuanto a Luis Fernando Camacho, acá tenía 7% y acá tendría un 8%. Podríamos decir que más o menos está dentro del margen de error. Y lo de Yanine Áñez, pues de 10.4% en la de Unitel, acá tiene 8%, Y el resto de los candidatos pues ya no vale mucho analizar. Pues bueno, esa sería la situación. Esto es el total de votos. Y ahora vamos a revisar lo de los votos válidos, Ustedes recuerden siempre que según el artículo 166 de la Constitución, será proclamada la presidencia y la vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos, o que haya obtenido un mínimo de 40% de los votos válidos, con una diferencia de al menos 10% en relación con la segunda candidatura. En caso de que ninguna de las candidaturas cumpla estas condiciones, se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas. Y nos vamos a la proyección de votos válidos directamente de Página 7. Según esta proyección, Luis Arce tendría 37%, Carlos Mesa 33%, Luis Fernando Camacho 12%, Yanine Áñez 12%. Acá seguimos en la misma situación que en la proyección de Unitel, Es decir, Luis Arce necesita básicamente 4% más, de eso llegaría a 41%. Según Página 7 no le alcanzaría para ir a segunda vuelta contra Carlos Mesa. Y en Unitel recordemos que con ese 4% pues prácticamente Luis Arce ganaría en la primera vuelta. La situación de Carlos Mesa sigue siendo pues bastante expectante, y habrá que ver si consigue mayor votación, sobre todo de estos sectores, Creo que la única forma en la que Mesa puede seguir subiendo es que o Camacho o Yanine le den votos a Mesa. Lo del MAS, no sé si podrá subir algún porcentaje más. Es cierto que estas encuestas generalmente toman muy poco el voto rural, que es el voto oculto, que es el voto que siempre termina votando al final del día por el MAS, y que es la esperanza que tiene el MAS para ganar en primera vuelta. Esa sería entonces la proyección de votos válidos. Y nos vamos a lo que es la preferencia en el cuadro histórico, Vemos acá que el MAS empezó con 22% en diciembre de 2019. Creo que aún no era candidato Arce. Ya fue candidato creo que en enero o febrero. Y de ahí subió hasta 27%, Que sigue siendo su
máximo en cuanto a las encuestas de mercados y muestras de página 7. Y ahora está en 25%, ¿no? Es decir, de un 23% subió a un 25%. Sería su mayor votación desde que tenemos pandemia prácticamente. Mientras que Carlos Mesa empezó con un 20% en diciembre de 2019. Ya cuando se lanzó Jeanine fue su peor periodo, 17, 19, 20% en julio de 2020. En agosto de 2020 subió hasta 23% y ahora baja un punto, ¿no? Hasta 22% en septiembre de 2019. Recordemos que en la encuesta de agosto había un empate entre Arce y Mesa. Ahora hay nuevamente una diferencia. Vamos con Luis Fernando Camacho, que está acá ya con el 12%, ¿no? Había empezado con 12%, perdón, el 2019. En diciembre subió en enero hasta 17, bajó en febrero hasta 12 y en julio prácticamente tocó el fondo con 5%. Se recuperó en agosto con 6% y ahora está con 8% y la tendencia es que Luis Fernando Camacho siga subiendo. Luego tenemos al Jeanine Áñez, que es el verde. Jeanine Áñez empezó con 9%, no era candidata en diciembre de 2019, en enero creo que a finales de enero recién se proclamó candidata, esta encuesta entonces no la tenía en cuenta, 9%, y cuando fue candidata oficialmente tuvo el máximo de votación, ¿no? 18%, luego bajó hasta 16%, 12% y ahora está en 8% y sigue en caída estrepitosa. Eso sería, vemos que el candidato del MAS se está recuperando, Mesa sigue la expectativa, Camacho está subiendo y Jeanine Áñez está bajando. Escenarios de un posible balotaje. Si es que fueran a segunda vuelta Carlos Mesa y Luis Arce, vemos que Carlos Mesa derrotaría tranquilamente a Luis Arce. Carlos Mesa tendría 47%, Luis Arce 33%, suficiente para que Mesa sea presidente, ¿no? Incluso si sumamos este porcentaje de ninguno no sabe, no responde, que es 19%, es bastante, pero si sumamos este 10%, llegaría solo a 43%, 47, 43%, aún sigue teniendo bastante ventaja Carlos Mesa, ¿no? O sea, según todas las encuestas que se han publicado hasta ahora, este año 2020, Carlos Mesa siempre le ganaría en segunda vuelta a Luis Arce. Ahora la cosa se empieza a complicar para el gobierno, porque ya en la anterior encuesta, en la de Unitel, vimos que en segunda vuelta Luis Arce podía ganarle a Jeanine Áñez, ¿no? Algo que no se había previsto hasta el momento. Pero ahora pues vemos que si van a segunda vuelta Jeanine Áñez y Luis Arce, Jeanine Áñez apenas le saca un 38% a Luis Arce. Y con una cantidad de indecisos de 25%, ¿no? Es decir, prácticamente no se sabe qué podría pasar si van a una segunda vuelta en Jeanine Áñez y Luis Arce. Y por otra parte hay que mencionar que, tomando en cuenta los resultados de esta votación, ya el balotaje tendría que empezar a considerar a Luis Fernando Camacho, ¿no? A Luis Fernando Camacho y a Jeanine Áñez. Es decir, la cuestión ya sería un poco entre 4 o entre 2 directamente. Eso ya veremos cómo manejan los datos para la siguiente encuesta, que seguramente va a ser la última. Bien, ahora vamos a revisar este interesante cuadro que dice las segundas opciones de los encuestados, ¿no? Es decir, y si su candidato preferido no se presentara a las elecciones, ¿cuál sería su segunda opción? Si Carlos Mesa no se presenta a las elecciones por alguna razón, el 30% de su electorado sería para Jeanine, el 21% para Luis Fernando Camacho, el 39% para el MAS, ¿no? Es decir, si Carlos Mesa no se presenta, prácticamente le da la presidencia a Luis Arce. Si Jeanine Áñez no se presentara, el 61% de su votación va a Carlos Mesa, 26% a Luis Fernando Camacho y un 8% al MAS, ¿no? Bastante extraño esta situación, es decir, hay gente que considera que, si bien no va a votar por Jeanine, su segunda opción es Luis Arce. Y acá podemos deducir que si Jeanine Áñez se baja, como se le ha estado pidiendo prácticamente desde que se ha lanzado la candidatura, estaría asegurando la presidencia de Mesa, ¿no? Porque con este porcentaje Mesa aseguraría segunda vuelta, tal vez podría ganar en primera vuelta, pero en segunda vuelta es casi seguro que le gana a Luis Arce, ¿no? Así es que
Si se baja Áñez, pues Mesa sería prácticamente presidente. Si se baja Luis Fernando Camacho, el 50% de su votación va a Carlos Mesa, 35% a Yanine Áñez, 7% al MAS. Bastante también interesante ese dato, es decir, hay gente que considera su segunda opción a Camacho a Luis Arce. Y si se baja a Luis Arce, pues prácticamente la presidencia está en manos de Carlos Mesa, ¿no? Un 6% también votaría por Camacho. Nadie votaría por Yanine Áñez si es que Luis Arce no se presentara, ¿no? Es decir, nadie de los que iban a votar por Luis Arce votarían por Yanine Áñez, según esta encuesta. Yo, Tuto Quiroga, Chiquinchú, Marieva y Feliciano Mamani. Bien, ahora vamos a este otro cuadro que dice: encuestados cambiarían su voto el 18 de octubre para vencer al MAS. Si el día de las elecciones se da cuenta que su candidato no ganará a Luis Arce, ¿cambiaría su voto por otro candidato que pueda ganarle? Sí, Carlos Mesa 61.33% y Morado 37.37%. No. De Yanine Áñez es la mayor cantidad de fuga, ¿no? Es decir, si llegado ese día iban a votar por Yanine Áñez, pero se dan cuenta de que Camacho o Mesa tiene mejores opciones para ganarle o ir a segunda vuelta contra Arce, pues cambiarían su voto en un 75.39%, ¿no? 20.08% no y 4.53% no sabe, no responde. De Luis Fernando Camacho de la misma forma, ¿no? 62.43% de gente que cambiaría su voto y 37.57% de gente que no cambiaría su voto. De Tuto Quiroga, 61.75% de gente que cambiaría su voto y 28.78% de gente que no cambiaría su voto. Y obviamente que no tenemos acá la nota del MAS, porque justamente esta encuesta trata sobre Luis Arce y cómo ganarle. Ya vamos a otros cuadros relacionados de esta misma encuesta que dice, ¿no? Evo y las acusaciones en su contra. La mayoría de los encuestados dice que Evo no debe continuar como jefe de campaña del MAS. Que dice, no, da las acusaciones contra Evo Morales, cree que Evo debe continuar como jefe de campaña del MAS. 67% no, sí 21%, no sabe, no responde 12%. Si las acusaciones fueran demostradas, ¿usted cree que Evo debe ser castigado por ellos? Sí 89%. No, 6%, no sabe, no responde 5%. Bueno, esto es bastante relativo, ¿no? Yo creo que la gente, o el gobierno principalmente, esperaba que las acusaciones contra Evo Morales pues tuvieran un mayor efecto en todas estas encuestas, ¿no? Y vemos que no tienen ese efecto, es decir, el MAS sigue bastante fuerte ahí arriba. Ha tenido un descenso en votación, pero no ha tenido el descenso que todos hubieran estado esperando, ¿no? Así es que este tipo de cosas parecen no terminar de afectar al voto duro del MAS. Percepción de la ciudadanía sobre los últimos bloqueos: el 59% de los encuestados responsabilizan al MAS por impedir el paso de oxígeno y alimentos. A ver, ¿usted cree que el MAS es responsable del último bloqueo nacional de caminos que impidió el paso de alimentos y oxígeno hace unas semanas? Sí, 59%, no 34%, no sabe, no responde 7%. ¿Usted cree que los organizadores del bloqueo de caminos deben ser enjuiciados y castigados, perdonados por una nueva ley? Enjuiciados y castigados 75%, perdonados por una nueva ley 24%, no sabe, no responde 11%. Otro tema bastante polémico, ¿no? Yo mismo creía que luego de lo que pasó con el bloqueo de oxígeno, el bloqueo de alimentos, que prácticamente nos dejó una semana a la ciudad de La Paz, una semana y media más o menos con alimentos caros, con un poco de desabastecimiento, pues iba a mellar más en la votación del MAS. Pero nuevamente su voto duro parece bastante difícil de convencer de otra situación. Ser jurado en pandemia: ¿usted aceptaría ser jurado electoral durante la pandemia de coronavirus si fuera elegido? Sí, 42%, no 56%. No sabe, no responde 2%. Veremos. La elección de jurados o el sorteo de jurados es este viernes 18 de septiembre. Solamente se va a elegir entre personas de 18 a 50 años. Así es que es muy probable que varios de nosotros seamos elegidos jurados electorales, ¿no? Veremos cómo pasa esta situación. Y veremos pues qué es lo que sucede con todo esto. Ficha técnica, financiamiento. El financiador de la encuesta fue la compañía editora Luna Llena Sociedad Anónima, empresa editora del periódico Página 7. Fecha
El trabajo se realizó el sábado 5, domingo 6, lunes 7, martes 8, miércoles 9, jueves 10, viernes 11 de septiembre de 2020, es decir, hace una semana. Público objetivo: la población objetiva fueron personas mayores de 18 años que radican en Bolivia. Estas personas fueron encuestadas mediante teléfonos celulares en sus hogares. Tenemos otra encuesta que ha sido realizada entonces por telefonía celular. Encuestas debido a la pandemia. La encuesta se realizó utilizando la tecnología CATIA, un sistema en el que el encuestador realiza las encuestas utilizando su teléfono celular. El marco de muestra utilizado fue la información del padrón electoral para elección presidencial 2019. De acuerdo a este padrón, el porcentaje de la población de las ciudades capitales más la ciudad del Alto es el 54% y de las provincias es el 46%. Tamaño: la encuesta se realizó a nivel nacional, urbano-rural. La muestra total fue de 1100 casos. El tamaño muestra, de acuerdo al teorema de intervalos de confianza, tiene un margen de error esperado de más o menos 2.95% y una confiabilidad de 95%. Distribución: la muestra se distribuyó en las 9 capitales del departamento, más la ciudad del Alto, poblaciones de más de 2.000 empadronados habilitados y poblaciones de menos de 2.000 habilitados empadronados para las elecciones presidenciales de este año. El sistema de muestreo utilizado fue el aleatorio simple, probabilístico, polietápico, estratificados y por cuotas. Margen de error: cabe hacer notar que debido al tamaño de muestra asignado por departamento y por municipio, proporcional a su peso poblacional, el resultado de los datos deben ser considerados a nivel nacional. A nivel departamental o municipal, los errores esperados son muy altos. Ahora, la encuesta completa ustedes la pueden tener si acceden a la aplicación Pro de Página 7, ¿no? Seguramente iban a tener desglosado por departamentos y alguna otra información más. Con esto creo que la situación sigue siendo bastante clara, ¿no? Vamos a sumar, esto es en la predicción simplemente de votos válidos. Camacho 12, Yanine 12 sería 24, Tuto Quiroga 3% sería 27%. 27% la suma de el ala radical. Según esta encuesta ya no le alcanzaría para ir a segunda vuelta contra Luis Arce, ¿no? Es decir, entre estos tres, que son los que no transarían en ningún momento por el MAS, se están quedando en votación. ¿Cuál sería la estrategia que tendrían que ser Camacho, Yanine o Tuto? Unirse, obviamente, y elegir a quién de cabeza. El único que está subiendo en estas encuestas es Luis Fernando Camacho, y Yanine Áñez está bajando. Es decir, si Yanine le da su preferencia a Camacho, Tuto le da su preferencia a Camacho, prácticamente la situación sería entre tres: Arce, Mesa, Camacho. Y ahí se podría plantear un escenario un poco distinto de todo esto, ¿no? Es decir, la gente, al ver que hay una unidad en un ala radical, pues tal vez mucha de la gente que iba a votar por Mesa terminaría votando por Camacho. No sé, yo lo veo así para esta última etapa de votación, ¿no? Veo muy difícil que Yanine Áñez pueda recuperar votación, porque si no ha podido hacerlo ni con bonos, ni con obras, ni demás situaciones, más al contrario sigue cayendo, veo muy difícil que pueda reflotar su candidatura de alguna forma, ¿no? Le está pasando algo similar a lo de Ortiz el 2019, que Ortiz empezó con una interesante votación, pero llegado el día de las elecciones, hasta Chi lo terminó superando. Y bueno, lo más para que gane la oposición sí o sí, tendrían que darle todos su apoyo a Carlos Mesa, no hay diferencia. Y eso es lo que Mesa básicamente está esperando ahora, que se repita el voto útil de 2019 para así lograr ir a segunda vuelta contra Luis Arce o ganar en primera vuelta, ¿no? Y el MAS básicamente, yo creo que depende mucho de ellos, ¿no? Es decir, si no bloquean, si no se siguen comportando como hasta ahora, si son un poco más proactivos, pueden ganar en primera vuelta, pero en segunda vuelta, si el rival es Mesa, pues van a perder. Es muy seguro que pierdan, pero en primera vuelta se define lo que es la asamblea, y entonces ahí el MAS tendría pues
como ahora una mayoría tanto en diputados como en senadores. Bueno, eso es todo. Hoy se presenta la encuesta de jubileo. Vamos a analizarla también más noche.